Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que pueda servirte para tu desarrollo en tu vida espiritual y en tu andar con Dios, y también para que lo conozcas a Dios si aún no lo conoces. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema que ya había prometido y que tiene varias implicancias teológicas, filosóficas y también bíblico-wesleyanas. El tema que vamos a desarrollar es el tema del problema del mal, el dilema del mal. Y como te dije, vamos a darle varias miradas, vamos a partir de varias miradas, vamos a empezar por una mirada filosófica, obviamente por una mirada teológica general, y vamos a terminar con una mirada bíblica y wesleyana. Así que prepárate para ver este video y si te gusta, por favor, compartilo para que podamos crecer como canal y obviamente deja un like para poder ayudar como te dije, al crecimiento de este canal. Bien, vamos a comenzar. Voy a comenzar citando a un teólogo poco convencional como lo fue Jürgen Moltmann. Tal vez vos lo conozcas o no. Fue un teólogo que conjugó en su quehacer teológico los principios marxistas con el cristianismo y generó su famosa teología de la esperanza. A él lo podemos poner junto a los teólogos calificados como radicales o socialistas, que después en algún momento vamos a hablar específicamente de esta teología radical. Bien, Moltmann plantea el problema del mal de la siguiente manera. Voy a citarlo de una publicación de él del año 83 que dice lo siguiente: un Dios que permite el sufrimiento del inocente y la muerte absurda no es digno de llamarse Dios. Bien, con esta afirmación radical, obviamente, Moltmann sintetiza de manera dramática un problema antiguo que permanece vigente y que, usando una terminología clásica, se lo denomina como teodicea. ¿Qué quiere decir teodicea? Este término está compuesto por las raíces griegas theos, Dios, y dixe o dicea, que es justicia, que implica una categoría que se refiere al intento de justificar o de justificación de un Dios bueno y amoroso ante la existencia del mal en el mundo. La revelación especial, es decir, la Biblia y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, plantea que Dios es bueno. Si no se planteara la bondad y el amor absoluto de Dios, el dilema sería obviamente más sencillo. Lo mismo cabe para su omnipotencia y la realidad del mal. La realidad es que Dios es bueno y omnipotente, y el mal es una realidad también tocante a nuestra experiencia, como lo son estos atributos de Dios para nosotros.
En efecto, la evidencia de un mundo lleno de mal ha sido el punto de apoyo en el que muchos basan sus argumentos para negar la existencia de un ser supremo. Dios, al parecer, se muestra como ausente de una historia que clama sin cesar por su presencia y que, al no encontrarla, se inclina por darle la espalda a su divinidad y así sepulta toda posibilidad de creer en un Dios o en Dios. Para algunos resulta impensable sostener la fe en aquel Dios todopoderoso que se predica bajo el epíteto de ser amor absoluto, tal como lo planteó Moltmann en su afirmación, ya que no se encuentra una respuesta adecuada a la pregunta por la relación entre Dios y el sufrimiento, supuestamente, ¿no? Pero tenemos que empezar a deshilar esta madeja planteando a qué nos referimos específicamente como mal para intentar encontrar una posible solución al dilema de la teodicea. Algunos plantean que el mal es como una sustancia que se adhiere a ciertos seres u objetos y por este hecho los hace malos, de la misma manera que un virus se introduce en un organismo y lo enferma, o el óxido se pega al metal y genera su destrucción. Otros, a su vez, partiendo de una postura un poco más filosófica, presentan al mal como una fuerza contraria que existe como parte del universo. Por ejemplo, lo podemos ver de manera popular, esta creencia, en la saga cinematográfica de Star Wars, donde el mal es catalogado como el lado oscuro de la fuerza, una especie de dualismo en la que el universo es intrínsecamente bueno y a la vez intrínsecamente malo, pero no son cosas abstractas, sino que tanto lo bueno del universo como lo malo del universo actúan como si tuvieran personalidad en los seres, en las criaturas. Bien, esto nos lleva, cualquiera de estas dos nos lleva al siguiente planteamiento. Si Dios creó el universo y nuestra existencia, entonces eso lo haría automáticamente responsable del mal. Lo podemos plantear desde este sencillo argumento silogístico. Por favor, seguime. Primero, Dios es el autor de todo. Segundo, el mal es algo de ese todo. Conclusión, por lo tanto, Dios es el autor del mal. La primera premisa, obviamente, es verdadera. Así que parece que debemos negar la realidad del mal para negar esta conclusión natural del silogismo, que Dios sea el autor del mal. De hecho, los panteístas lo hacen, proponiendo la irrealidad del mal. Es decir, que para el panteísta, ya sea filosófico como religioso, el mal es algo irreal. Por otro lado, podemos negar que el mal es una cosa o sustancia sin afirmar, por consecuencia, su irrealidad. En principio podemos llegar a la razonable conclusión de que el mal no es algo o alguien, sino la carencia de algo, es decir, la ausencia de lo bueno. El mal no es alguien, no hay un Dios del mal, no hay un principio del mal, sino que el mal es la carencia de lo bueno. No es un virus, el mal no es una cosa, no es una materia exótica, el mal es simplemente la carencia de lo bueno. Hay una forma muy sencilla de ejemplificar esto para entenderlo. Si tengo buena salud, no estoy enfermo.
Si carezco de buena salud, entonces estoy enfermo. La enfermedad no es algo en sí, sino que es la carencia de la buena salud. Ahora, si afirmamos que Dios es bondad absoluta y existe, como lo afirmamos los teístas y los cristianos, entonces, otra vez, ¿cómo puede haber una carencia de lo bueno? Ahora, precisamente la bondad absoluta de Dios tiene que ver con su perfección total. Ahora vamos a ver qué es la perfección. Dios es perfecto, por lo tanto hizo un universo perfecto, pero aún sigue, a pesar de estas afirmaciones recontra comprobadas en la filosofía y en la teología, el dilema de cómo es compatible el mal en este cuadro perfecto. Vamos a plantearlo este problema de forma silogística para poder resumirlo en un argumento que pueda ser fácilmente entendido. En primer lugar, toda criatura que Dios creó es perfecta, de acuerdo a lo que afirmamos anteriormente. Pero todas estas criaturas perfectas no pueden hacer lo que es imperfecto. De modo que toda criatura que Dios hizo no puede hacer lo que es imperfecto. Ahora, este argumento no explicita cuál es el grado de perfección de las criaturas creadas por un Dios perfecto. Por eso se debe entender lo que implica la perfección. Acá podemos apelar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador dijo que seamos perfectos allí en parte de su sermón del monte, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es obvio que Jesús no se refirió a una perfección absoluta, sino a aquella ligada a la libre capacidad de Dios de perdonar a sus enemigos y soportarlos. Es una perfección moral y ética cuyo eje está en la libertad. Ahora yo me estoy refiriendo específicamente, quiero hacer la distinción al mal moral, es decir, al mal que inflige una criatura moral. Nosotros, vos y yo, somos criaturas morales. Por la revelación especial entendemos que los ángeles también son criaturas morales. Por lo tanto, una de las cosas que hace a los seres humanos y a los ángeles moralmente perfectos es precisamente la libertad. Podemos decidir lo que hacemos. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar libremente, porque el amor forzado no es de ninguna forma, de ninguna manera, amor. O no es amor del todo. Pero al hacernos así, Dios también permitió la posibilidad del mal. Para ser libres, no solo tenemos la posibilidad de escoger el bien, sino también la posibilidad de escoger no querer saber nada de lo bueno y alejarnos del bien a tal punto que estamos escogiendo el mal. Es cierto que ese fue el riesgo que Dios corrió de forma consciente, pero eso no lo responsabiliza del mal, porque Dios no escoge poner el mal como algo que nos dañe adrede, sino que el mal, otra vez, es la posibilidad que entra dentro de el hecho de ser criaturas moralmente libres. Dios creó la libertad como un hecho. Nosotros, como criaturas libres, desarrollamos el potencial de ese hecho. Dios, al crear esta posibilidad de libertad moral, hizo también posible el mal.
y también el no hacer el mal. Los seres humanos con sus malas decisiones lo hicimos evidente. Entonces, la imperfección provino del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. Por ejemplo, ¿Dios creó al diablo maligno? No. Un, un poder más allá de Dios y de este ángel que ahora llamamos diablo, pero que alguna vez fue un ángel perfecto de Dios, lo poseyó para ser o convertirse en el diablo o el calumniador o el acusador o el enemigo de Dios? No. Él tuvo su propia decisión como criatura moral. Los seres humanos, según la revelación especial, fuimos creados eh, moralmente malignos. No. ¿Fuimos creados desobedientes? No. Simplemente Dios nos hizo moralmente libres y por ende nos dio la capacidad de escoger también aquello que nos alejaba de Él, aquello que nos apartaba de Él, es decir, lo malo, el mal. Ahora, vamos a ver otro dilema que viene con esta comprensión filoteológica del mal. ¿Por qué aparentemente no se puede parar el mal? Hay un clásico argumento que resume este dilema y que se usa generalmente en contra de la existencia de Dios. Primera premisa: si Dios fuera toda bondad, aniquilaría el mal. Segunda premisa: si Dios fuera omnipotente, podría aniquilar el mal. Tercera premisa: pero el mal no aparece aniquilado o destruido. Conclusión: por lo tanto, Dios no existe. Ahora, podemos plantear algunas respuestas a este argumento. En primer lugar, el mal no puede ser aniquilado sin destruir la libertad. Como argumentamos anteriormente, los seres moralmente libres somos la causa del mal y la libertad nos fue dada para que pudiéramos amar. El amor es el supremo bien para todas las criaturas libres. Por eso el amor jamás tendrá una base real sin la libertad. De modo que si se destruye lo que sería el único modo de acabar con el mal, o sea, si se destruye el mal, que sería el único modo de acabar con el mal, sería malo en sí mismo porque privaría del bien supremo a las criaturas libres. Por eso debemos hablar de derrotar al mal y no de aniquilarlo. Y después voy a dar desde la perspectiva bíblico-wesleyana cómo se derrota al mal o cómo Dios derrotó al mal moral. El argumento contra Dios a partir del mal plantea algunos supuestos que suenan un poco arrogantes. Que el mal no sea destruido ahora no significa que nunca será destruido o nunca será vencido. El argumento implica que si Dios no ha hecho algo hasta ahora, nunca lo hará. Esto indicaría que la persona que utiliza este argumento tiene alguna capacidad de tener información sobre el futuro. También tenemos la interrogante acerca del propósito del mal. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la pasamos tan mal? ¿Por qué tales personas sufren de una manera tan dolorosa? Bien, obviamente, desde los sentimientos es muy difícil dar una respuesta que pueda traer satisfacción al alma que sufre, pero si el planteo viene desde la razón, que es lo que estamos haciendo en esta primera parte, como para negar la existencia de Dios, sí se puede pensar en algo razonable. Generalmente el silogismo que se plantea es el siguiente. A ver, seguime en esto. En primer lugar,
no hay un buen propósito en tanto sufrimiento. En segundo lugar, un buen o un Dios bondadoso debe tener un buen propósito para todo. Como conclusión, por lo tanto, no puede haber un Dios completamente bondadoso. Este dilema se puede abordar desde dos ángulos posibles. En primer lugar, es necesario realizar una distinción. Se tiene que diferenciar entre lo que sabemos acerca del propósito del mal y el propósito que Dios tiene con el mal. Aunque no conozcamos su propósito, puede que tenga una buena razón para permitir el mal en nuestras vidas. Por eso no se puede asumir que no hay un buen propósito para algo solo porque no sepamos cuál puede ser ese propósito. Es más, podemos conocer algunos propósitos de Dios para el mal. Por ejemplo, sabemos que a veces Dios lo usa para advertirnos con respecto a males mayores. Los niños a veces tienen que experimentar una dosis mínima de dolor para saber qué deben evitar, para, para saber que tienen que evitar eso que les puede causar un dolor aún mayor y más destructivo, como cuando se le permite a un niño tocar un poco la estufa caliente para que ese dolorcito le evite una dañina quemadura. El mismo hecho de experimentar el dolor nos impide autodestruirnos. Esto sucede en el ámbito de lo físico como una alerta a nuestro sentido de autopreservación para evitar males más nocivos para nuestro cuerpo. Un ejemplo sería pasar por el dolor, por ejemplo en lo emocional, pasar por el dolor de terminar una relación tóxica o que percibimos que será tóxica al futuro y eso nos causa dolor y así evitar un mal mayor si esta relación va precipitadamente hacia el siguiente estadio que sería el matrimonio. Ahora, esto lo estamos viendo en el ámbito del mal moral, ¿sí? El mal infligido entre las criaturas, que hay un propósito superior, aunque no siempre esto se puede aplicar, como dije, en situaciones que implican los sentimientos, donde están implicados los sentimientos. Pero no debemos siempre ir por el lado de los sentimientos para encontrar una solución razonable, hasta podríamos llamar filosófica, a el problema del mal. No es un problema no es un problema imposible de solucionar, ya que podemos ver que Dios está allí y Dios es lo que es, tal como vimos en la revelación especial. Dios es amor, es bondad absoluta, Dios es perfecto y por lo tanto se puede convivir con un universo donde está esta posibilidad del mal, aunque también entendamos que un día Dios va a derrotar definitivamente el mal. Es más, el mal ya fue derrotado. Voy a explicarlo bien. Ahora voy a citar una porción de este libro de teología nazareno, de teología de santidad, Gracia, Fe y Santidad, de Ray Dumnin, que fue un teólogo de mi iglesia, de la iglesia del Nazareno, que es parte, como siempre aclaro, del movimiento de santidad.
Y me parece bastante factible lo que propone este teólogo en cuanto a dar una mirada bíblico-teológica wesleyana acerca de el problema del mal. Cito la página 250 y dice así: la cruz de Cristo. Downing va a plantear la solución al dilema o al problema del mal desde la cruz. La cruz puede ser interpretada como la palabra final de Dios sobre el asunto del sufrimiento. El Antiguo Testamento lucha repetidamente con este problema y ofrece propuestas penúltimas que apuntan hacia la cruz. El libro de Job es el intento mejor conocido de todas estas propuestas. Lo más sorprendente acerca de esta teodicea es que el libro introduce cuando menos 5 manifiestas soluciones racionales al sufrimiento. Sin embargo, su palabra final se va a encontrar cuando Job trasciende su predicamento y llega a poner fe implícita en Dios. Acá cita Job 42, versos 1 al 6, en la nueva versión internacional. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame y yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oída había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Sigue Downing diciendo: esto no es una solución racional, sino una contestación personal. El punto culminante del esfuerzo del Antiguo Testamento para encontrarle un sentido al sufrimiento se encuentra en los pasajes del siervo sufriente de Isaías 40 al 55, donde el sufrimiento del siervo justo de Dios es visto como redentor. De aquí al Calvario el paso es corto, ya que el siervo sufrirá y el momento de su agonía más intensa y en el momento de su agonía más intensa, reflejada en el gemido del abandono que sale de la cruz, Él dominará el mal. Así vemos desde esta perspectiva, una vez más, que en la fe cristiana el mal y el sufrimiento nos son presentados no como un problema para ser resuelto, sino como un desafío, como algo a vencerse y con consecuencias redentoras. William Robinson ha sugerido que en la cruz vemos 3 cosas. En primer lugar, vemos contra toda evidencia contraria que Dios es amor. En segundo lugar, vemos que Dios es justo, que no es indiferente a las consideraciones morales. Y en tercer lugar, vemos que esto no es una mera pieza de información, consuelo frío para un sufrimiento como el nuestro. Lo que está de por medio es la acción de Dios en la cruz. Robinson concluye: centrar nuestras perplejidades en la cruz nos da una fe por la cual vivir, algo mucho mejor que un conocimiento que haga lúcido cada paso del camino, cosa que después de todo es una receta para cobardes y no para héroes. La naturaleza y la historia crean el problema del mal,
la cruz señala el camino a la solución. Y a la luz de la cruz, el camino cristiano es un camino fiel, algunas veces a través de aguas profundas, hasta que el mar, como símbolo del mal, muchas veces en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento y en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, ya no esté más como una posibilidad. Entonces, en la cruz podemos ver la resolución final para el problema del mal. El sufrimiento moral de Cristo allí en la cruz puede quitarnos a nosotros la posibilidad de seguir sufriendo los azotes del mal moral. ¿Y qué pasa con el mal natural? El mal natural, según la visión teísta cristiana, es consecuencia del mal moral. El mal natural que sufrimos es consecuencia del mal moral. Por lo tanto, cuando se pueda derrotar al mal moral en las criaturas morales o con libre capacidad de elección, se podrá también derrotar, tal como sugiere el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, derrotar el mal que sujeta a todo el universo. Y como vemos en ciertas porciones un poco simbólicas o metafóricas, todo aquello que produce mal y sufrimiento va a ser revertido en algo que produzca bien y bienestar supremo, como por ejemplo que durante el reinado milenial dice Isaías que las armas se convertirán en instrumentos para la agricultura, y que también dice Isaías que las fieras y todo lo que en la naturaleza parece producir mal y sufrimiento se va a revertir en algo bueno y agradable. Todo por la obra de Dios en Cristo Jesús. Por eso, bueno, yo también me olvidé un poco de enlazar lo último que dije acerca de de la necesidad de experimentar un poco de mal para evitar un mal mayor. Por ejemplo, hay una experiencia bíblica, además de la de Job, que tenemos en la vida de José. José, el que se convirtió, el que fue echado al foso seco, después vendido por sus hermanos, después esclavizado, después acusado falsamente, después metido en la cárcel, y al final Dios permitió que él se convirtiera en el segundo del faraón, según nos cuenta la última parte del libro del Génesis. Ahora, José, cuando se encuentra con sus hermanos, después de probar a ver si ellos habían cambiado, él abre su corazón y él manifiesta entender el por qué le había pasado todo eso. Él dice: no se pongan mal porque Dios permitió esta aflicción para que pudiéramos experimentar un bien mayor, es decir, que él llegara a ese punto y poder guardar a su familia y a millones más de el hambre que iba a azotar a Egipto y a parte de la Palestina de aquel momento. Es decir, que ese mal que él sufrió no era nada en comparación a un mal mayor, a un mal destructor que iba a venir y que pudo ser prevenido a causa de, en principio, pasar por ese sufrimiento que pasó José. José entendió que
todo ese mal que había pasado tenía un propósito bueno. No quiere decir que Dios siempre utiliza el mal para lo bueno, pero Dios siempre tiene un propósito de bendición detrás de toda situación angustiosa, porque la esencia de Dios es el amor. El amor es la esencia fundamental de Dios. Por lo tanto, en Dios no existe el mal, ni la posibilidad del mal, y todo lo que Dios hizo, como dijimos al principio, es perfecto y está en base a su bondad, y que el mal debemos verlo filosóficamente como esa ausencia del bien, y también debemos verlo como ese medio en el cual también se puede avanzar en nuestro andar y a la vez saber que está la posibilidad de derrotar de forma definitiva al mal moral y al mal natural, y que esa derrota del mal moral se dio en el sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que un día esta liberación que ocurre en el corazón de la persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y que recibe el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús y es liberado de su pecado, esa liberación va a venir un día a toda la naturaleza según lo que afirma la palabra de Dios o la revelación especial. Bien, espero que hayas entendido. Traté de ir despacio para poder explicarlo bien. Espero que te sirva esto. Deja tus comentarios, tus preguntas, tus críticas, tus argumentos contrarios. Sería bueno debatir ahí en los comentarios para que también esto le dé vida al canal, ¿sí? Y también para despejar cualquier duda. Y si cometieron algún error en cuanto a la exposición de los argumentos filosóficos acerca del problema del mal y de la exposición de los argumentos teológicos, bíblicos y wesleyanos, o si tenés alguna contraposición acerca de la posición wesleyana, que está siempre centrada en el amor de Dios, te animo a que lo pongas ahí, ¿sí? Porque en este canal vos tenés libertad también de disentir, de criticar, de dudar, siempre con respeto, siempre sin usar lenguaje soez, lo puedas hacer libremente, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga, deja un like si te gustó, compartilo y si no lo hiciste, suscríbete a este canal, tu canal de teología y teología arminiano-wesleyana. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.